Pues muy bien, ahora con este diagrama, que es la base de mi presentación, quiero presentar aquí una forma relativamente sencilla de comprender todo esto y además refutarlo y saber por qué nos están engañando. Tampoco es muy difícil, pero es cierto que se olvida, y esto es una forma, un enfoque, una aproximación que a mí me parece bastante interesante. Tenemos aquí a toda la población española, unos 46 millones de habitantes. Los representamos en ese cuadro. Ahora separamos a aquellas personas que tienen menores de 16 años y las dejamos en este lado del recuadro. Y a las personas que tienen mayores de 64 años, son aquellas que están destinadas a jubilarse, son, simplificando, todos los jubilados, dejamos en medio a toda la población que está en edad de trabajar, entre los 16 y los 64 años. Dentro de la población que puede trabajar, también tenemos a la población inactiva, que son actualmente en torno a unos 7 millones de personas. La población inactiva es aquella que, aunque esté en edad de trabajar, no está buscando empleo, porque son estudiantes, o están incapacitados, o simplemente trabajan en casa y no en los labores del hogar y por lo tanto no buscan empleo, etcétera, etcétera. Y dentro de aquellas personas que han quedado en edad de trabajar, tenemos a la población ocupada, unos 17 millones de personas, y luego a la población desempleada, unos 6 millones de personas, ¿no? Entonces, aquí el argumento ese de la pirámide poblacional que te decía, no, es que cada vez hay más gente allí, ¿no? Haciendo el trasvase del diagrama, de la pirámide de población al diagrama, sería, es que cada vez hay más gente mayores de 64 años y cada vez nacen menos. Pero aquí hay que decirle, ¿y qué? Si es que eso no es lo que importa. Lo que importa, en definitiva, es la población que esté ocupada, y además ahora voy a hacer un matiz, no solo cuántos haya, sino cuánto estén produciendo, que eso es lo importante. En realidad lo que importa es la población que esté ocupada, que es aquella que genera la renta, la riqueza, que es a partir de donde luego van a ir a los jubilados. Entonces hay que decirle, lo importante no es la pirámide de población, lo importante no es lo grande que sea la población por un lado o por otro, lo importante es la relación que hay entre la población ocupada y los jubilados. La población ocupada, que es la que genera la renta y la riqueza, pues se puede ampliar de muchísimas formas, como una, por ejemplo, pues reduciendo el desempleo. Esa es una forma de hacer sostenible el sistema público de pensiones. Cuanta más gente haya trabajando, mejor, más renta va a haber luego para distribuirse a los pensionistas. Así de sencillo, una política que intente reducir el desempleo de forma efectiva, no la broma a la que nos tiene acostumbrado el gobierno actual, sería esta. O, ¿por qué no?, la población inactiva, que a lo mejor está estudiando, y hay muchísimas personas que están estudiando porque saben que no hay posibilidad de encontrar trabajo, lo que podrían hacer es pasarse a trabajar. O, ¿por qué no?, también personas fuera del diagrama, en otros países, inmigrantes, ¿por qué no? Da igual cuántas personas tengamos naciendo, lo importante es que haya personas trabajando, y si vienen de otros países, pues mejor que mejor. Ahora, ¿qué pasa con esta población ocupada que trabaja y que genera una renta? La población ocupada, la del recuadro rojo, genera una renta, que es la riqueza que genera en un año, y la he representado en este recuadro grande, ¿no?, más o menos amarillo. La riqueza, la renta que se genera siempre se divide en dos: en la parte que va destinada a remunerar a los trabajadores y también la renta que va a remunerar al capital, es decir, los beneficios y los salarios. Así es como se divide la renta. En una empresa, pues de todo lo que genera, una parte va para los trabajadores y otra parte va para los empresarios. Pues muy bien, ¿qué ocurre el Estado? Que lo he representado aquí. ¿Qué hace el Estado con esa renta que se genera? Pues extrae una parte a través de impuestos y de otro tipo de tasas para luego redistribuirla y utilizarla en su gasto público. Entre ese gasto público sabemos que hay muchísimas formas, muchísimos ámbitos: la educación pública, la sanidad pública, el desempleo, pero aquí nos vamos a centrar solo en lo que nos conviene ahora, ¿no?, que son las pensiones públicas, y por lo tanto se extrae de dos formas. Bueno, los beneficios y los salarios, esa renta que he comentado que va a ingresar el Estado, pasan las dos a la recaudación normal del Estado,
que es, bueno, pues si es el IVA, por ejemplo, pues ahí cada vez que compramos algo, pues el Estado está recaudando algo, y eso lo hace tanto desde los salarios como desde los beneficios. El impuesto de sociedades recauda a través de los beneficios, y el impuesto de la renta, por ejemplo, recauda a través de los salarios. Hacia la recaudación, que la he señalado aquí, el Estado tiene dos formas. Pero es que también hay otra forma de recaudar, que es la que precisamente le ocurre al Estado español tal y como está diseñado hoy día, que no tiene por qué ser así, es decir, las cotizaciones sociales, que son la otra forma que tiene el Estado, que vienen fundamentalmente de los salarios. Es decir, hay una parte de los salarios que va a las cotizaciones sociales, y también hay una parte de los beneficios muchísimo menor, y además la quieren siempre reducir. Las recomendaciones de política económica que lanzan la élite y los dirigentes es que se reduzca, que las cotizaciones sociales que hace la empresa para el trabajador se reduzcan. También van a financiar las cotizaciones, ¿no? Pero en muchísimo menor grado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el Estado español se diseñó desde sus orígenes, desde la democracia, diciendo, no, las pensiones públicas las vamos a financiar con las cotizaciones. Estas son las pensiones contributivas de las que yo os estaba hablando antes. Esos frutos que vienen exclusivamente del trabajo, que son cuando el trabajador está trabajando en la empresa, hay una parte que destina a guardarla para financiar en la actualidad, en ese momento, a los jubilados, y en el futuro va a ser la que le va a llegar en forma de pensión. Y se dice, no, pues en España, que no ocurre lo mismo en otros países, se dice, no, pues aquí todo va a ser de cotizaciones, y para aquellas personas que no hayan trabajado, pues un poco, pues cogemos del resto de ingresos del Estado, IVA, impuestos de sociedades, de patrimonio, cualquier impuesto que se os pueda ocurrir, y un poco pues de ese dinero pues lo mandamos a aquellas personas que no han podido trabajar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? ¿O qué viene ocurriendo, mejor dicho, desde hace unos pocos de años? Que este reparto que hay entre beneficio y salario cada vez está siendo más perjudicial para los salarios. Es decir, de toda la tarta que hay, llevamos 20 años en que cada vez los beneficios le están ganando terreno a los salarios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si la parte de los salarios cada vez es más pequeña, también va a ser más pequeña las cotizaciones, que esto es al fin y al cabo ese bolsillo que se llama seguridad social del Estado. Y claro, te vienen a decir, es que cada vez tenemos más déficit en la seguridad social, cada vez tenemos menos ingresos, menos recursos en la seguridad social, así que tenemos un problema con las pensiones. Y hay que decirle, pues vaya macho, si ese es tu problema, ten en cuenta que todo viene de los salarios. Una forma de arreglar ese problema es pues aumentar los salarios, aumentar la forma de el porcentaje, la participación de los salarios en la renta, o también, ¿por qué no?, financiar las pensiones con otro tipo de ingresos, no solo con el de las cotizaciones sociales, como se hace precisamente en otros países. Pero es que además todavía hay muchísimos más argumentos. Otro argumento es, oye, escucha, que es que la tarta cada vez es más grande. La tarta que producimos cada vez es más grande. Es lo que se llama productividad. Con el mismo número de personas producimos más. Entonces, aquí está la clave. Si cada vez producimos más, aquí hay algo que falla, ¿no? Porque ¿por qué vamos a tener que tener problemas con los pensionistas? Si cada vez producimos más, da igual. Por eso decía antes que no importa tanto la cantidad de personas que haya en la parte de ocupados y en la parte de pensionistas. Lo que importa es cuánto se produzca. Porque esta es la tarta que luego va a destinarse a través del Estado a las jubilaciones o cualquier otro tipo de gasto público. Y esta es la clave. Es decir, por poner solo un ejemplo, hace 50 años el 30% de la población activa española trabajaba en la agricultura, y hoy día únicamente lo hace el 4,5%. Muchísima menos gente trabaja en la agricultura, y en cambio se produce más que hace ese tiempo. Por lo tanto, esa es la clave, no es cuánta gente esté produciendo, sino cuánto se esté produciendo. Y si cada vez se produce más, esto es clave para decir, aquí no tenemos problemas. Y de hecho, esto es uno de los argumentos fundamentales que tenemos los anticapitalistas, de decir, aquí cada vez tenemos más tarta, pero se reparte de forma desigual, y encima una buena parte de la tarta lo que hacemos es volverla a meter en la maquinaria que se llama sistema económico capitalista, para seguir aumentando la tarta, pero da igual, porque la tarta va a estar más aumentada, vamos a seguir recibiendo un porcentaje
minúsculo de esa tarta y una buena parte la vamos a volver en la máquina para volver a crecer. Y luego, ¿qué pasa? Que en la máquina esta nos saca una tarta más grande, pero la volvemos a meter. Es un sistema absurdo por todo esto que estoy comentando. En vez de dedicar la tarta de una forma organizada y planificada para satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Entonces los contraargumentos ya los vamos conociendo, ¿no? La sostenibilidad de las pensiones públicas no depende del número de trabajadores ni del número de jubilados, ¿no? Sino que depende de, por un lado, el sistema de financiación, si se financia a través de cotizaciones o a través de impuestos de otro tipo, y también, muy importante, de la productividad de los trabajadores, ¿no? Lo importante es cuánto se produzca y no cuántos lo estén produciendo. Por comparar con otros países, solo en 8 de los 28 países que hoy día hay en la Unión Europea, las pensiones se financian casi exclusivamente con cotizaciones sociales, que es lo que ocurre en España, ¿no? Por poner otro ejemplo mucho más llamativo, en Dinamarca, el más del 40% de la pensión final de los trabajadores se financia con ingresos generales, es decir, ingresos que pueden provenir del IVA, del impuesto de sociedades, del impuesto de la renta. Si hay voluntad política, se puede financiar la pensión pública como quiera, no tiene por qué ser solo con lo de las cotizaciones sociales, ¿no? Y aquí vamos a la cuestión, que es, si te están ahorrando tan poco dinero con todo esto, entonces, ¿cuál es el objetivo? Y aquí tenemos lo que se conoce como los expertos, que te vienen a decir que el sistema de pensiones públicas tiene un problema muy grande. Y esto lo vienen diciendo desde hace ya 20 o 30 años, en los que siempre las entidades financieras han contratado a una serie de expertos, que obviamente quien paga manda, y le dice, pues ahora me tienes que hacer un estudio que salga esto. Y el estudio se puede torturar, los datos se pueden torturar hasta que te salga lo que quieras, ¿no? ¿Y qué ocurría precisamente? Mire, allá por 1993, la Fundación BBVA, bueno, era BBV por entonces, contrató a una serie de expertos, de estos de los que os estoy hablando, y obtuvieron unos resultados, que era, en el año 2000, la Seguridad Social va a tener déficit. Y además del 2%, ¿no? ¿Y qué ocurrió en la realidad? Porque hoy día estamos en 2013 y podemos saber lo que ocurrió. Ellos estaban haciendo predicciones. Pues ocurrió que fue superávit del 0,4%. Ni siquiera fue déficit, sino que encima fue superávit. Y esto ha ocurrido en más de una ocasión. Siempre los expertos, contratados por estas entidades financieras, bancos y demás, te venían a decir, no, es que había un problema, y hacían su estudio y claro, uno que es como un ciudadano normal ve el estudio y dice, pues parece que esta gente sabe mucho y aquí hay un problema con las pensiones públicas. Y ahí tenía que estar la gente de la época teniendo que memorizar, que aprenderse el estudio, ver en qué fallaba y tener que decir, no, mira que este estudio está un poco manipulado. Por eso tenían tanta ventaja, ¿no? Porque además hay muchísimas personas contratadas para hacer esto y aquellas personas que son las únicas que podrían refutarlo precisamente no trabajan para eso, tenían que dedicar tiempo libre para intentar refutarlo, que es lo que hoy día ocurre en todos los ámbitos de todas estas reformas, ¿no? Por ejemplo, la reforma de las pensiones públicas tiene un ejército ahí destinado a convencernos de que las pensiones públicas tienen un problema. Y aquí, por ejemplo, estoy yo, que no me dedico a eso, nadie me paga, intentando convencer a unas pocas personas de que se equivocan, ¿no? Entonces, bueno, que de que se equivocan no, de que lo hacen a conciencia. Entonces, por ejemplo, no sé si habéis visto últimamente en la televisión, hay un anuncio que se repite una barbaridad, y a mí me hace mucha gracia, es el de ING Direct, anunciando un plan de pensiones privadas. Y me van a decir que es casualidad que después de que se haya hecho esta reforma, ahora te empiezan a sacar este tipo de anuncios diciéndote, no, métete a un plan de pensiones privado que es muchísimo más seguro que el sistema público de pensiones, porque tiene muchos problemas y la cantinela de siempre, ¿no? También estoy viendo últimamente en el telediario muchísima atención a que la tasa de natalidad en España es muy baja. Yo no sé si soy un mal pensado o qué, pero me parece que va destinado a lo mismo, es decir, la pirámide de la población, el argumento de siempre, ¿no? Y nos encontramos con que efectivamente su objetivo principal es ese, meter miedo. Es meter miedo, no hay otra, porque técnicamente hay muchísimas formas de hacer que el sistema público de pensiones sea sostenible, pero ellos lo que hacen es, vamos a decir que no, vamos a forzar que entre en déficit, vamos a ponerle impedimentos para así tener argumentos de que la cosa está mal y de que por lo tanto se pasen a los planes de pensiones privadas.
Y aquí además hay que decirle, oye, vamos a considerar que no os estáis equivocando y que estáis diciendo la verdad y que el sistema público de pensiones tiene problemas. ¿Por qué tengo que meterme en un plan de pensiones privado? ¿No puedo ahorrar yo mi dinero de otra forma para mi vejez? ¿No puedo yo hacer con mi dinero lo que yo quiera, invertir en un terreno o en inmuebles o en la bolsa o en la deuda pública o en cualquier tipo de inversión? ¿Por qué me dicen enseguida, no, métete en un plan de pensiones privado? Y aquí también está lo que... ese es el descaro que tienen, ¿no? Hay muchísimas formas de ahorrar, y suponiendo que la cosa está mal, que el sistema público de pensiones está mal, muchísimas formas de ahorrar para la vejez, pero siempre deberían decir, no, el plan de pensiones privado. Aquí está donde quieren hacer negocio, está todo encaminado a entrar por ese aro, ¿no? Pero es que además esta reforma se hace en el peor momento, ¿no? Tenemos que en el año 2012, el diagrama ese que os he comentado de parados, ocupados, inactivos y jubilados, tenemos que los únicos que no han reducido el consumo y lo han aumentado han sido los jubilados. Es precisamente porque son aquel segmento de la población que menos está siendo perjudicado por todas estas políticas del gobierno y por las consecuencias de la crisis. Es el segmento que peor ha sido, que menos ha sido perjudicado hasta ahora, porque claro, con esta reforma de nuevo lo que se va a hacer es deteriorar las condiciones de vida y de gasto de este colectivo. Y vemos que precisamente en una economía capitalista en la que el consumo es imprescindible para que la máquina siga funcionando, están todos los segmentos de la población perdiendo consumo, o sea, consumiendo menos los jubilados. Y ahora se les va a dar un golpe a ellos, totalmente incomprensible y contraproducente para la lógica del sistema. Y no solo para eso, sino también para el bienestar de la población. Tenemos que el 27% de los hogares tienen como una persona de referencia una persona jubilada o una pensión distinta a la jubilación. Sabemos que hay, porque nos lo dicen los datos, que hay muchísimas familias que están sobreviviendo o malviviendo gracias a una pensión de jubilación y ahora se les quiere deteriorar a este tipo de recursos, ¿no? Además, se viola de nuevo la Constitución, que ya que estamos cercanas a su aniversario, lo acabamos de pasar. Vemos que el artículo 50 de la Constitución española nos dice: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y vemos que, aparte de que no era así hasta el momento, ahora va a ser muchísimo peor, ¿no? ¿Y por qué digo que hasta el momento no era así? Cuando uno va a los datos y además en relación a lo que te dicen de no, es que el sistema público de pensiones es insostenible porque gastamos mucho, que esto es lo que nos decían antes de la crisis. Hoy día es porque somos más pobres. Han cambiado el argumento. Somos más pobres y entonces ya no nos podemos permitir el sistema público de pensiones. Antes, con la burbuja inmobiliaria y el boom económico, es que gastamos mucho en pensiones, esto es muy insostenible. Y cuando uno va a los datos se da cuenta de que el gasto, en relación al PIB, del sistema público de pensiones español es del 10% del PIB. Cuando en la media de la eurozona es mucho mayor, es del 12,2% del PIB y el conjunto de la Unión Europea es del 11,3% del PIB. Te dicen, no, es que como sigamos así y no hagamos reformas, en 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6% y todavía sigue siendo muchísimo menor que el de países como Alemania por la media de la Unión Europea. Incluso en el año 2035 el gasto sería del 11,3%, que tampoco es muy desorbitado si tenemos en cuenta que el de Alemania sería 10,5% o el de la eurozona, el de los 15 países que tienen el euro, 12,2%, ¿no? Aquí en un gráfico se ve claramente el gasto público de pensiones de España no es desorbitado. Aquí el problema no es de gasto, es de ingreso. O sea, hay déficit es porque se ingresa poco, por el diagrama que os he comentado, ¿no? La tarta cada vez más pequeña para los salarios y encima eso va yendo solo a través de cotizaciones sociales. Y para ir terminando con la presentación y pasar al debate, me gustaría aportar unos cuantos más datos y además una cosa que comento al final, para decir que además encima que nos están diciendo que los planes de pensiones privados es la alternativa, para además ver que aquello ni siquiera es rentable, que sigue siendo un engaño más, una forma de que obtengan tu dinero para hacer ellos su negocio, que obtengan rentabilidades, se lucren y ni siquiera nosotros sacamos
ganando de esos planes de pensiones privados, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo miserables que son las pensiones públicas hoy día, el 20% de las pensiones contributivas, que son las de mayor grado, ¿no? De mayor rango, perdón, y la totalidad de las no contributivas, que son las de menor rango, están por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, ya hoy día tenemos un problema, hay personas, hay familias que están cobrando muy poco por jubilación y encima se le quiere seguir deteriorando esa cantidad. En 2011 la cuantía de la pensión media de jubilación llegó a 915 euros. El 75% de los jubilados cobraban en la actualidad menos de 1.100 euros, ¿no? Y casi la mitad no sobrepasa los 700 euros. Estamos hablando de que, por supuesto, la situación actual de las pensiones públicas no es ni mucho menos insostenible, ni desorbitada, ni se gasta muchísimo en pensiones, ¿no? Y ahora con lo de los fondos privados nos encontramos con una serie de indicadores que están ahí encima de la mesa y se pueden ver, son datos ocurridos en el que si coges una serie de planes de pensiones que ha habido durante todos estos años y ves la rentabilidad, te das cuenta de que entre los 573 fondos que se cogieron en este estudio del que os estoy comentando, solo 2 fondos de los 573 superaron la rentabilidad del IBEX 35. Esto quiere decir que si esas personas hubieran invertido, por ejemplo, en la bolsa, hubieran obtenido más rentabilidad, hubieran ahorrado más que si lo hubieran hecho, que si lo hicieron como lo hicieron en el plan de pensiones privadas, ¿no? Solo 32 fondos de estos 572 superaron la rentabilidad de los bonos del Estado a 10 años. Es decir, que si hubieras invertido en deuda pública española, hubieras obtenido más dinero en la mayoría de fondos, salvo en 32. Y además 16 fondos tuvieron rentabilidad promedio negativa. En estos fondos, las personas que invirtieron dinero pensando en su jubilación acabaron con menos dinero al final de haberle metido, con menos dinero del que habían metido en estos fondos de pensiones, ¿no? Y además, por si fuera poco, aquí es donde se ve su orientación neoliberal, conservadora y precisamente de las más rancias que hay, porque ¿quién se puede beneficiar de un plan de pensiones privado? Aquellas personas que pueden ahorrar, y claro que si pueden ahorrar y luego lo invierten y de esta forma guardan dinero para su jubilación. Pero es que el 60% de los ciudadanos españoles carecen de capacidad de ahorro, apenas llegan a fin de mes, mientras que el 30%, otro 30%, puede ahorrar, pero en condiciones que no les valdrían apenas para tener fondos privados de pensiones. Además, solo el 25,7% de los españoles tiene fondos de pensiones y seguros de vida. Muy poca parte de la población tiene este tipo de inversión, de fondos de pensiones privados. Pero es que son los más ricos. Es que está claro, te lo dicen los datos. Dentro del 10% más rico de los españoles, es el 54% los que tienen estos fondos de pensiones privados. Y dentro del 20% más pobre, solo el 7,4% tiene estos fondos de pensiones privados. Por lo tanto, se ve aquí claramente que deteriorando el sistema público de pensiones, lo que se hace es favorecer no solo a esa élite económica, empresarial, financiera, en particular, que se beneficia y hace negocio con esos fondos de pensiones privados, sino que además salen beneficiados pues aquellas personas que pueden ahorrar más, porque son los que más dinero tienen, y entonces de esa forma no contribuyen solidariamente al resto de la población. Y por supuesto, a la inversa, están deteriorando y perjudicando sobre todo a las capas inferiores de la población, capas populares, las que apenas pueden ahorrar para llegar a fin de mes y para poder ahorrar cuando llegue el momento de su jubilación. Y nada más, esto es todo y ahora pasamos al debate, crítica, sugerencias y todo lo que se ocurra. Nada,